como bien lo comentó doña Vera en su introducción, ¿verdad? La trilogía moral está compuesta por 2 sesgos y una herramienta. Para yo ejemplificarlo, lo dibujé en una pirámide, ¿verdad? La herramienta como el punto que nos permite combatir estos sesgos, y el sesgo 1, que es el mudo moral, y el sesgo 2, que es la miopía moral. Cuando yo les digo mudo moral, ¿qué se les viene a la mente? O cuando yo les digo miopía moral, ¿qué se les viene a la mente? Si quieren, pueden escribir en el chat. Mudo moral para mí es, vamos a dar 5 minutitos. Mudo moral es o miopía moral es. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan esas dos frases? Elvira Agüero nos dice, no veo correctamente. ¿Qué más? ¿Qué se les viene a la mente? Mudo moral, ¿qué se les viene a la mente? Alonso Chacón tiene la mano levantada. Adelante, don Alonso. Gracias, Adolfo. Don Alonso. Sí, bueno, pienso que muro moral es algo que tal vez interponemos como una pared o algo para evitar o no llegar a algo ético. Es algo mental que está ahí. Igual que la otra parte, la miopía, es que puede estar viendo uno algo que podría ser contra la ética y no logro convencerme de que sí, esto es antiético, no lo hago porque hay algo que mi información o algo podría decirme, ¿qué puede hacer? Haga trampa. No sé, por ahí pienso que están las dos cosas. Gracias. Ok, muchísimas gracias, don Alonso. Aquí en el chat también tenemos, vamos a ver. Miopía moral me suena como no ver las cosas aunque las tengo de frente. Vamos a ver, miopía moral es que no se ve claramente. Veo y no denuncio. Miopía moral, no tener una percepción clara del panorama o contexto. Que no dice su perspectiva por miedo o consecuencias sociales. Miopía moral, no identificar las falencias contra la moral. No se tiene claro a qué se refiere. Un conflicto a nivel moral. No estoy viendo claramente. No hablo o no opino. Lo que no se dice sería el mudo, y la miopía es lo que no se ve correctamente. Dice no querer ver o escuchar situaciones morales, no tomar partido. Creo que me van a ganar y más bien van a dar la exposición ustedes. Ok, voy a explicarles. Mudo moral, efectivamente, ¿verdad? También llamado silencio moral, es precisamente interponer una barrera, ¿verdad? Ocurre cuando las personas presencian un comportamiento que va contra la ética, ¿verdad? O poco ético, y eligen no decir nada, ¿verdad? Entonces me callo. Dice, cuando vemos a otros actuando de manera poco ética, a menudo es más fácil mirar hacia otro lado, ¿verdad? A veces para nosotros, algunos de nosotros es preferible mirar hacia otro lado con tal de no enterarnos, ¿verdad? Entonces, mudo moral es no decir nada. Por eso la imagen de atrás del texto, ¿verdad? No decir nada. ¿Sabían ustedes que menos de la mitad de las personas que presencian irregularidades organizacionales lo reportan? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Ahí en el chat, para que sea más interactivo. ¿Por qué creen ustedes que menos de la mitad de las personas que presencian un acto irregular dentro de una organización no lo reportan? Vamos, rapidillo, vamos a darles un chancecito para que puedan incorporar sus opiniones por ahí. Ojo, miedo a represalias, miedo, no se quieren comprometer, porque hacen caso omiso. Ojo que apuntan mucho al miedo, ¿verdad? Conflicto con las demás personas, desinterés, desapego.
Que a veces uno denuncia y no pasa nada. Que no hay compromiso con la empresa, no les interesa lo ético. Gracias, compañeros, que están aportando sus ideas por evitar conflictos, miedo a las consecuencias. Correcto. Hablar nos pone en riesgo de conflicto. Efectivamente, compañeros, a veces es un suicidio, ¿verdad? Nosotros como seres humanos tendemos a evitar el conflicto porque sabemos que el costo emocional y social que nos puede generar es alto, ¿verdad? Máxime cuando no estamos acuerpados por una institución con herramientas que permitan formular una denuncia, ¿verdad? Cuando haya posibilidad de represalias, ¿verdad? A veces algo mucho más interno cuando tenemos algo que nos pone también, que a veces uno dice, voy a dar lana y salgo trasquilado, ¿verdad? Sí, efectivamente, es por esa manera de tratar de evitar siempre el conflicto, ese pensamiento que tenemos todavía más allá, ¿verdad? De decir, pucha, es que me puede pasar esto, me puede pasar lo otro, ¿verdad? Tengo un ejemplo por acá. Un psicólogo que se llama Harold Tockinson, bueno, perdón la pronunciación, plantó abrigos de piel e instaló cámaras y televisores dentro de 310 autos en la ciudad de Nueva York. Envió un equipo de voluntarios para irrumpir esos autos, o sea, robarlo, ¿verdad? Los objetos que tenían ahí de valor, que los abrigos y estas cosas, ¿verdad? Pidiendo a los ladrones que actuaran de una manera sospechosa. 3.500 personas vieron lo que sucedió, vieron el robo, pero solo 9 personas hablaron, ¿verdad? Y tomaron algún tipo de acción. De esas 9, 5 eran oficiales de seguridad, ¿verdad? O policías. Esos 5 es porque era su trabajo. Realmente de las 3.500 personas, solo 4, que eran personas normales, que estaban justo en ese momento, decidieron tomar una acción. Vean qué poquita gente, ¿verdad? Para efectos de este ejemplo, decidió actuar. Si nosotros queremos ser personas éticas, debemos esforzarnos por combatir el silencio moral en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? No solamente nos afecta a nosotros como individuo o nosotros como sociedad, sino también en la esfera laboral. Tenemos en la medida de lo posible, ¿verdad? Comportarnos de una manera ética y moral, ¿verdad? Siempre para que no tengamos ningún impedimento, al menos desde esta esfera, ¿verdad? Del raciocinio de qué me podría pasar para efectos de la denuncia. Aquí les traigo un video pequeño sobre lo que es el mudo moral. Mudo moral. Sabemos que surgen problemas cuando las personas no ven las cuestiones éticas y también hay problemas que se desarrollan cuando las personas saben en el fondo que algo anda mal, pero encuentran una manera de racionalizar el hecho de no hablar al respecto. Los eruditos Frederick Beard y James Waters se refieren a esto como mudez moral. Mutismo moral es cuando las personas no expresan sentimientos morales y se comunican de manera que oscurecen sus creencias y compromisos morales. En un estudio de personas que trabajan en agencias de publicidad, Patrick Murphy y yo descubrimos que el mutismo moral estaba respaldado por una serie de racionalizaciones y creemos que estas racionalizaciones son aplicables a los negocios en general. Por ejemplo, una racionalización común fue que la ética es mala para los negocios. Como dijo una persona, si mencionas la ética, la gente pensará que no tienes conocimientos de negocios. Dicen, si vas a hablar así, ve a dirigir una iglesia. El hecho es que a la hora de la verdad, muchas personas preferirían ganar.
que ser éticos, pero este es a menudo un enfoque a corto plazo que en realidad puede dañar tanto al individuo como a la organización a largo plazo. Mutismo moral puede ser respaldado por otro tipo de racionalización que implica un objetivo de competencia, algo que parece un bien superior que triunfa sobre las preocupaciones morales, pero por lo general el análisis de la otra meta es superficial. Por ejemplo, la racionalización, el cliente siempre tiene la razón, puede conducir a un síndrome de complacencia, en el que no le dices a tu cliente cosas que no quiere escuchar como preocupaciones morales. Hay una gran diferencia entre un asesor comercial de confianza y un complaciente. Los asesores comerciales de confianza a veces tienen que dar consejos incómodos para hacer bien su trabajo. Los adictos al placer pueden sentir que están haciendo bien su trabajo a corto plazo, pero a largo plazo las investigaciones muestran que un tipo diferente de relación es más productiva y rentable. Interés propio en una racionalización particularmente convincente que puede silenciar las preocupaciones morales, y las racionalizaciones relacionadas con el interés propio pueden tomar muchas formas, tales como no quiero agitar el barco porque podría ganarme algunos enemigos, necesito ser visto como un jugador de equipo en lugar de un chismoso, no quiero meterme con una fórmula ganadora. A menudo racionalizaciones como estas enmarcan el interés propio a corto plazo en lugar de a largo plazo. Una forma de evitar el mutismo moral obviamente es adquirir el hábito de hablar de los problemas con personas en las que confiamos. Cuando planeamos inquietudes, podemos posicionarnos como alguien que está tratando de ayudar a la organización para protegerla de los problemas, en lugar de alguien que está tratando de dar palmadas o juzgar. A menudo puede ser útil presentar argumentos persuasivos ilustrando las posibles consecuencias para las personas y para la organización. Y es importante ver nuestro papel como el de un asesor empresarial de confianza, un profesional indispensable en cualquier organización. Antes de entrar a la miopía moral, ¿qué ejemplos consideran ustedes que podrían ser momentos en los que existe la posibilidad de que haya un mudo moral? Yo, por ejemplo, pensaba en cuando estás en un supermercado, la persona que te está cobrando te da el vuelto, te da de más y vos decidís no decir nada porque te beneficiaste, ¿verdad? Es mudo moral, porque sabes que es tenés vos mismo un comportamiento que no es ético y decidís no decir nada. Eso para una esfera de individuo, ¿verdad? Para una esfera organizacional es cuando vemos a un compañero haciendo algo que no está correcto y decidimos no decir nada tampoco, ¿verdad? Que puede ser el uso del equipo para algo que no está definido, ¿verdad? O sea, para labores que no son propias de su función, o el uso de un vehículo para un fin. Efectivamente, la compañera Elvira nos está poniendo, ¿verdad? El uso de un vehículo para asuntos personales. Te vas de gira, utilizaste el vehículo, ibas con tu compañero, ¿verdad? Y no decís nada, ¿verdad? Porque, es que todo el mundo lo hace, ¿verdad? Entonces eso es mudo moral. Pero aquí entra la miopía, ¿verdad? Cuando decimos, pero todo el mundo lo hace, ¿verdad? Es porque de repente socialmente creemos que
no pasa nada, ¿verdad? O ya, ya estamos tan sensibilizados en esa cosa mala que no importa, ¿verdad? O no somos capaces de verlo. Dice, recibir regalos de un proveedor en diciembre y no pasa nada. Ajá, correcto. Cuando de repente un compañero recibió algo de un proveedor y no dijimos nada, ¿verdad? Es precisamente eso. El miope, que también cuando el nivel es mucho más alto se le llama ceguera, ¿verdad? Porque no ve del todo, consiste en la incapacidad de ver claramente las cuestiones éticas, ¿verdad? También hay otro concepto que describe lo que sucede cuando no reconocemos las implicaciones morales de un problema y tenemos una visión distorsionada de eso, ¿verdad? Entonces no somos capaces de estar, o a veces estamos tan enfocados en otras cosas dentro de lo que estamos haciendo que de repente pues esa parte se oscurece o no la vemos, ¿verdad? Por ejemplo, las personas pueden centrarse tanto en otros aspectos de una situación como complacer a su profesor, complacer a su jefe, complacer a su compañero de trabajo, lograr un objetivo, etcétera, ¿verdad? Que las cuestiones éticas no las vemos porque de repente necesitamos quedar bien en la foto, ¿verdad? Y de ahí ese comportamiento no está bien. Entonces, la miopía moral está estrechamente relacionada con el desvanecimiento ético, con esa tela que se nos pone en los ojos y no nos permite ver más allá, ¿verdad? Esa implicación que podemos tener por un comportamiento que tuvimos sin haber pensado, ¿verdad? Que era lo que más o menos comentaba doña Vera del pensar antes de actuar. Uno siempre tiene o debe tratar en la medida de lo posible, ¿verdad? Pensar antes de actuar. Y muchas veces ese pensamiento ya en automático se da cuando estamos completamente sensibilizados, aunque esas cosas pues no deberíamos de hacerlas, ¿verdad? En ambos casos, la percepción de la realidad de las personas se altera. Dice que las cuestiones éticas son indistintas o se ocultan a la vista, ¿verdad? Dice que las personas con miopía moral no pueden ver el problema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, falsificar los números en una hoja de horas o un informe de gastos, ¿verdad? Ponerlo en números verdes, mentirle a un supervisor o a un cliente para verse un poco mejor, ¿verdad? Son cosas que a la larga pueden ser miopía moral. Y que dependiendo, ¿verdad? Que a veces no es tanto miopía, sino mudismo, porque sabemos que está mal, pero por las implicaciones que de repente podamos tener y esas racionalizaciones que nosotros hacemos en la mente, pues, ¿verdad? Tomamos malas decisiones. Dice que encontrarnos que la miopía moral tiende a ocurrir con mayor frecuencia a nivel social, pero eso no es todo, ¿verdad? También nos puede afectar a nosotros como personas o dentro de nuestra organización, ¿verdad? En la medida en que haya demasiados miopes dentro de una organización, va a tener prejuicios, ¿verdad? O resultados negativos, y en la medida en que haya también mudos, pues eso también va a ser negativo. Entonces, aquí hay otro ejemplo. Piensen en un ejecutivo de publicidad. Dice que suponga que sabe que las modelos ultradelgadas en anuncios pueden tener un impacto negativo en las percepciones de belleza de las mujeres jóvenes y contribuir a problemas como trastornos alimentarios, pero no ve ninguna conexión entre las modelos que selecciona para los anuncios y este problema social. Ella está tan enfocada, esa asesora o ese ejecutivo de publicidad está tan enfocada en la campaña de publicidad que tiene que hacer, que no ve el problema interno o el problema social que está ocasionando, porque las personas jóvenes o las mujeres jóvenes que ven esas mujeres tan delgadas que son pocas, ¿verdad? Pueden generar trastornos alimenticios. Bueno, eso pasa también en nuestras organizaciones, ¿verdad? Cuando estamos tan enfocados en otra cosa, que en cumplir un objetivo, en quedar bien al jefe, en que la foto salga bien, ¿verdad? En que las metas, que de repente, pues, actuamos de manera que va en contra de la ética. Aquí también se desenvuelve el tema del síndrome del avestruz.
El síndrome del avestruz es cuando nosotros ocultamos la cabeza en la tierra o nos enfocamos en otra cosa para no ver, ¿verdad? Si no veo, no peco, pero no, ¿verdad? Cuando ya nosotros pensamos un poco más, el hecho de mirar a otro lado o esconder la cabeza para no mirar no es una solución, ¿verdad? Esa no es la solución. Entonces, es importante enfatizar que tanto la miopía moral como el mutismo moral o el mudo moral, ¿verdad? No siempre conducen, ¿verdad?, a algo ilegal, ¿verdad? O no se limitan a situaciones que involucran violar la ley. Pueden ser cosas más light, más sencillas, pero siguen siendo, digamos, un sesgo, ¿verdad? Sí, seguimos cayendo en el sesgo. A pesar de que no violemos la ley, a pesar de que nuestro comportamiento no sea ilegal, por más sencillo que sea, ¿verdad? A veces uno racionaliza y racionaliza, mira, pero, ay, es que no va a dañar a nadie. Y no se trata de eso. Nosotros debemos ser constantes en el comportamiento. Aquí entramos en el tema de las racionalizaciones, porque hemos hablado de racionalizaciones, pero no las hemos definido, a pesar de que tenemos una idea. Las racionalizaciones son excusas, son todas esas excusas que nosotros venimos y formulamos en nuestra mente para no sentirnos tan mal, ¿verdad? Entonces ahí dice que las personas se dan a sí mismas para no cumplir con sus propios estándares éticos. Es así, es todas esas excusas que yo pongo para no sentirme tan mal de la manera en que actué, ¿verdad? Dice que los estudios muestran que la mayoría de nosotros a menudo mentimos o engañamos un poquito, ¿verdad? Y es precisamente eso, porque está enfocada en esa racionalización, está enfocado en, es que todo el mundo lo hace, o es que no va a pasar nada, o es que no se van a dar cuenta, pero es que no genera ningún daño, porque solo yo me doy cuenta. Todas esas cosas o todos esos pensamientos son racionalizaciones y tratamos de esconder un poquito y echar un poquito de tierrita para no sentirnos tan mal, ¿verdad? Pero siempre ya metimos la pata, ¿verdad? Entonces, el concepto de racionalización dice, para mantener nuestra autoimagen como buenas personas, que era lo que yo les decía, ¿verdad? Para no sentirnos como tan... Inconscientemente inventamos racionalizaciones para convencernos de que lo que hicimos no estuvo mal, ¿verdad? O no fue realmente dañino o no fue del todo nuestra culpa, ¿verdad? Entonces son como esas excusas para que tengan esa idea. Entonces, ahora reflexionemos, ¿verdad? Piensen en un momento en el que deberían de haber hablado sobre algo que entra en conflicto con el valor que ustedes tienen, pero en cambio permanecieron en silencio o decidieron mirar hacia otro lado. No es necesario que lo escriban en el chat, pero piensen que en esos momentos en los que debieron haber hablado o no debieron de haber a otro lado, ¿verdad? Y que de repente actuaron de una manera que no, ¿verdad? ¿Qué racionalizaciones usaron ustedes para justificar el no hablar y qué consecuencias tuvieron no hablando, ¿verdad? Esa es una reflexión que al menos nosotros deberíamos de hacernos y ese pensar antes de actuar es sumamente importante porque nos permite tomar mejores decisiones, actuar mejor y en la medida de lo posible, pues, sentirnos más tranquilos con nosotros mismos, ¿verdad? Aquí hay otro video. Es sobre miopía moral. Pongamos atención. Miopía moral. Hay muchas personas con buenas intenciones. Personas que se comprometen a respetar los códigos de honor en la universidad y los códigos de ética en el lugar de trabajo, que toman malas decisiones y se ven envueltas en problemas éticos e incluso escándalos. Mi coautor Patrick Murphy y yo hemos encontrado en nuestra investigación que algunas personas tienen lapsus morales debido a lo que hemos llamado miopía moral. La miopía moral es una distorsión de la visión moral que impide que las cuestiones éticas se enfoquen con claridad.
De hecho, la miopía moral puede ser tan severa que una persona no ve las faltas éticas y no las ve en absoluto. Si todo el mundo lo está haciendo, no puedo estar equivocado. Todos lo están haciendo. Está bien. La miopía moral puede tomar muchas formas, pero generalmente ocurre en uno de 3 niveles: el individuo, la organización o la sociedad. Es posible que una persona con miopía moral no vea ningún problema en falsificar los números de una hoja de tiempo o en un informe de gastos o en mentirle a un supervisor o a un cliente para verse un poco mejor. En el nivel organizacional, un ejecutivo de publicidad podría decir: simplemente nunca podría anunciar cigarrillos, pero si su agencia tiene simultáneamente una cuenta de tabaco como cliente y ni siquiera ve un problema ético, entonces tiene una forma de miopía moral. Descubrimos que la miopía moral tiende a ocurrir con mayor frecuencia a nivel social. Piense en una ejecutiva de publicidad. Suponga que ella sabe que las modelos ultradelgadas en los anuncios pueden tener un impacto negativo en las percepciones de la belleza de las mujeres jóvenes y contribuir a problemas como los trastornos alimentarios, pero no ve ninguna conexión entre las modelos que selecciona para los anuncios, y esto es un problema social. ¿Cómo pueden las personas inteligentes pasar por alto estas cosas que deberían ser tan evidentes? El culpable parece ser las racionalizaciones. Algunas de las racionalizaciones más comunes que sustentan la moral miopía son racionalizaciones, como si es legal debe ser moral, o si no es ilegal debe ser ético. Escuche lo que me dijo el director ejecutivo de una empresa importante. Creo que este es probablemente uno de los negocios más éticos que existen. Está muy regulado. Todo lo que hacemos tiene que pasar por nuestros abogados para asegurarnos de que se ajuste a la ley y luego los abogados de nuestro cliente. Es realmente difícil ser poco ético en este negocio, incluso si quisieras. Están cometiendo un error clásico. La mayoría de los estudiosos del derecho y la ética ven la ley como el mínimo, pero la ley nos consuela. Adivinen cuál es la industria de este CEO, la publicidad. En encuesta tras encuesta sobre la ética de la industria de la publicidad, ocupa el segundo lugar después del último. La única industria menos confiable que la publicidad es la venta de autos usados. Lo que ocurre en las empresas y en otro tipo de organizaciones también es que alguien se queda tan atrapado en el entusiasmo de su organización y sus esfuerzos para alcanzar ciertas metas que ella no ve las señales que deberían ser banderas rojas. Y luego está el síndrome del avestruz. Simplemente esconder la cabeza en la arena e ignorar los problemas éticos, y todos sabemos que eso nunca es la solución. Es importante ser consciente de la miopía moral y las racionalizaciones que la respaldan, de modo que las racionalizaciones levanten señales de alerta y provoquen un examen cuidadoso. Puede ser de ayuda contar con asesores de confianza fuera de nuestra unidad de trabajo, empresa, industria o profesión, porque a veces todo un grupo de personas puede sufrir de miopía moral.
La siguiente filmina habla sobre la herramienta que es la imaginación moral, ¿verdad? Esta es la que nos permite, a nivel de este modelo de trilogía moral, combatir los sesgos que ya vimos, que es el sesgo del mudo moral o silencio moral y el sesgo de la miopía moral o la ceguera moral, ¿verdad? La imaginación moral consiste en imaginar de manera creativa la gama completa que tenemos de opciones para la hora de tomar decisiones, ¿verdad? Es también la capacidad de pensar, como dicen, fuera de la caja. Pensar totalmente distinto a lo que debería de ser, ¿verdad? Para imaginar formas de ser ético y ser exitoso y alternativas que muchas personas ni siquiera pueden imaginar, ¿verdad? Es tratar en la medida de lo posible de ser creativo, ¿verdad? De buscar ese abanico de opciones que podemos tener para efectos de no caer en un sesgo, ¿verdad? En denunciar cuando debo hacerlo. Actuar moralmente a menudo requiere carácter, ¿verdad? Es esa valentía de, ¿verdad? Estar expuesto a lo que uno podría decir un suicidio social, ¿verdad? Y estar completamente apegado a sus principios y a su manera de ver el mundo, ¿verdad? La acción moral requiere empatía y la conciencia para discernir lo que moralmente es relevante en una situación dada, ¿verdad? Es precisamente, digamos, dejar de lado esa miopía moral y tener como ese panorama más amplio, ¿verdad? De las cosas que nos pueden hacer caer en una situación, digámosle así, de peligro, ¿verdad? Para tratar de buscar maneras alternas. Es la capacidad de ser simultáneamente éticos y exitosos e imaginar alternativas nuevas y creativas. También dice que la imaginación moral combinada con la creatividad y con el coraje moral permite tanto a los individuos como a las empresas actuar de manera ética dentro de la sociedad, ¿verdad? Hay un ejemplo para Voy poder a ver aterrizarlos entonces de la repente un relación entre poquito la ética y más. derecho, porque muchas Nestlé veces se nos Foods confunden estas tenía dos y es un tema importante, ¿verdad? en Son mente amigas, se llevan o había súper sacado bien, al salen mercado juntas, pero productos no que son lo mismo, contenían ¿verdad? un Porque hay que alto aclararlo contenido de eso. azúcar y Los grasa deberes en y pues ética, como esos ya se dieron productos cuenta, estaban no se trata dirigidos de a castigos, no se trata pequeños, de que me ¿verdad? obliguen a Niños hacer cosas, pequeños sino que se tratan de decisiones. En el y derecho, pues sí pues hay tanto el azúcar castigos si como usted la no hace algo grasa bien, pues no son pero en buenos la para ética ellos. estamos hablando. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos innovaron en la creación del producto que querían sacar para que fuera saludable y pudiese anunciarse a los niños pequeños, ¿verdad? Es tratar de buscar alternativas. Aquí tenemos un video para profundizar un poco más sobre el tema. Es de imaginación moral. Imaginación moral. A veces puede ser difícil tener integridad en el lugar de trabajo, especialmente cuando parece que muchas personas tienen éxito a través de un comportamiento poco ético. Puede ser tentador levantar las manos y decir, tengo que ser poco ético si quiero tener éxito, o si soy ético, ir a la quiebra. Este tipo de pensamiento crea una falsa dicotomía entre ser ético y fracasar, o no ser ético y triunfar. Algunas personas son capaces de salir de este tipo de pensamiento incluso en circunstancias muy difíciles. Tienen lo que académicos como Mark Johnson y Patricia Merhant se han referido como imaginación moral. La imaginación moral es la capacidad de pensar fuera de la caja y visualizar formas de ser éticos y exitosos, alternativas que muchas personas ni siquiera pueden imaginar. Encontré un vívido ejemplo de imaginación moral en mi investigación con Patrick Murphy, que se publicó en el Journal Advertising.
el director ejecutivo de una importante agencia de publicidad describió un momento en el que su principal cliente, que representaba más de 1/3 de los ingresos de su agencia, le pidió que hiciera algo que consideraba poco ético. Él se opuso, pero el cliente se mantuvo firme e insistió en que la agencia de publicidad llevara a cabo el comportamiento poco ético. El CEO volvió a la oficina y discutió extensamente la solicitud del cliente con su equipo. Después de mucha deliberación, llevaron a la conclusión de que no podían cumplir con la solicitud. En la reunión del día siguiente, el director ejecutivo utilizó sus argumentos más persuasivos para objetar el comportamiento, pero el cliente se mantuvo firme. El CEO renunció a la cuenta justo antes de que el cliente lo despidiera. De repente, 1/3 de los ingresos de la agencia desapareció. Por lo general, en una situación como esta en publicidad, la mayoría, si no todas las personas que trabajan en la cuenta reciben notas rosas con despidos para reducir los costos fijos de la agencia de manera drástica e inmediata. El CEO dijo que no creía que esto fuera lo correcto. Reunió a su equipo e hicieron una lluvia de ideas sobre formas de reducir costos y lanzar nuevos negocios. Y luego hicieron esas cosas. Al final, nadie fue despedido y la agencia superó la crisis con éxito. Con su credibilidad y su reputación intactas. Se había convertido en una leyenda que encarnaba y comunicaba los valores de la organización. Entonces, ¿qué podemos hacer para desarrollar la imaginación moral? Primero, rechace la falsa dicotomía de que debemos ser éticos y arruinarnos. O no ser éticos y tener éxito. En segundo lugar, aceptar el hecho de que la resolución de problemas éticos es parte de nuestro papel como profesionales y aplicar las mismas habilidades y enfoques de resolución de problemas a los problemas éticos que aplicamos a otros problemas. Tercero, hable con otras personas que compartan nuestra perspectiva sobre la importancia de encontrar enfoques éticos e intercambiar ideas sobre alternativas. Y por último, ánimo. Podemos tener los mejores valores del mundo, pero no le hacen ningún bien a nadie si no tenemos el coraje de ponerlos en práctica. En el video que acabamos de ver, hay una secuencia de cosas que podemos hacer para aplicar la imaginación moral. Aquí traté como de sacarlas. Entonces hay que rechazar la falsa dicotomía de ser éticos e ir a la quiebra o ser poco éticos y ser exitosos, ¿verdad? Aceptar el hecho de que la resolución de conflictos es parte del papel como profesionales que tenemos. Hablar con otras personas, ¿verdad? Que compartan la perspectiva que nosotros tenemos sobre la importancia del enfoque ético y tener coraje. Pero, digamos, eso está enfocado en uno. A nivel de las organizaciones, yo me ponía a pensar, adicional a todas estas cosas, de darles un poco la receta a las personas para que tomen decisiones enfocadas en un análisis previo, ¿verdad? También es importante darles herramientas y sensibilizarlos, porque a veces son miopes o ciegos, ¿verdad? A veces, de repente, a veces es porque son inconscientes, ¿verdad? Pero también hay que irlos sensibilizando para que actúen cada vez de una manera más acertada o como se espera, ¿verdad? Que actúen las personas. Entonces, a esta receta yo le agregaría
mucha capacitación, ¿verdad? Es ser como un vaso al que le cae una gotita de agua de manera permanente hasta que el vaso se rebalse. Y la gente ya entienda de manera automática que de repente algo puede estar, digamos, puede ser poco ético y la manera en que deben actuar. También adicional a una capacitación y ser ese vaso de agua en donde le cae una gotita cada vez, yo le agregaría al fortalecimiento de la institución para el tema de las denuncias, para que la gente se sienta cómoda para denunciar, o sea, que se sienta tranquila de que no va a tener, porque digamos, no va a tener represalias, no va a tener, porque al final de cuentas, si uno analiza bastante esto, puede ser un suicidio, ¿verdad? Porque podemos tener un montón de complicaciones. Podría ser que el jefe, si se filtra la información, el jefe nos agarre entre ojos o nuestro compañero de trabajo ya no quiera trabajar con nosotros o, ¿verdad? El clima dentro de la unidad se vuelva complejo o dentro de la institución si no es en la unidad, ¿verdad? Hay muchas cosas que están ahí también pendientes, ¿verdad? Que no se deben dejar de ver. Entonces, es ese fortalecimiento de la cultura organizacional, de las herramientas organizacionales para procesar este tipo de comportamientos que son buenos, ¿verdad? Porque a la larga es denunciar de alguna manera las cosas que no se están haciendo de la manera en que se espera de nosotros como funcionarios, pues va a ser bueno para la institución porque va a ser más transparente, porque va a cumplir mejor con los objetivos y los resultados y metas que tiene propuestos, ¿verdad? Entonces, adicional a eso, yo le agregaría, como les digo, capacitación, sensibilización y un fortalecimiento de la estructura a nivel de cultura y organización, ¿verdad? Los enlaces de las diferentes ilustraciones que pudieron ver en la presentación están ahí y toda la información se extrajo, como doña Vera lo indicó al inicio de la presentación, de esta página Ethics Rapid de la Universidad de Texas. Pero más bien cualquier consulta que tengan sobre la exposición, queda abierto el espacio. Bien, sí, es el espacio para preguntas o comentarios. Correcto. Preguntas, comentarios. ¿Se han ustedes sentido en este tipo de situaciones? O sea, ¿han estado en contacto al menos con este tipo de situaciones? Tal vez de repente no fueron ustedes pero algún amigo suyo, ¿verdad? Ahí, Julio Aragón. Adelante. Buenas tardes. Hola. Hola, Jensi. Primero agradecerte la exposición. Está muy claro. Todo lo que pasa en la cabecita de todas nosotras y nosotros es muy complejo, muy complejo. Pero nada más quería reaccionar un poco, digamos, en la reflexión de que siento que en el nivel institucional en que la mayoría nos desenvolvemos, ¿verdad? Facilita mucho toda esta, digamos, voy a llamarlo así, esta ética social, esta ética institucional, el que hayan normas claras que te permitan denunciar un acto contrario a la norma, más que a la persona en sí misma, como para no entrar a esa, digamos, cruce de conceptos entre si la ética es un asunto personal o es un asunto colectivo. Pero sin entrar ahí, yo pienso que si en mi institución, usándome de ejemplo, tenemos descriptores claros que prevén esos actos de corrupción, esos actos, faltas a la probidad, es más fácil tener una ruta que me dé esa confianza para poder
denunciar, alertar, porque también a la par de la denuncia yo siento que, y usted lo vio, lo describió en los videos muy bien, que no necesariamente son actos ilegales, ¿verdad? Entonces uno puede alertar de una práctica, de una omisión, de una actitud que ya está tipificada, ya está normalizada, digamos, ya tiene una norma positiva que te permite una acción. Porque si no, lo otro queda muy probablemente en que se interprete de que es o un chisme o una mala intención, un querer molestar a alguien, un querer, ¿verdad?, perjudicar a alguien, porque no trasciende a un efecto, digamos, concreto en la institución. Entonces, creo yo que en línea con lo que bien expusiste, nos sería de mucha utilidad que cada institución tuviera ya las reglas que faciliten. Y una de ellas, y termino la idea, es, lo dijo alguna compañera o compañero en el chat, haya un procedimiento que te permita esa discreción de quién está haciendo esa observación, ¿verdad? Que eso frenaría mucho ese temor que podríamos estar sintiendo a una represalia o a generar un problema o a generar un mal ambiente, que lo que se quiere precisamente es más bien mejorar el ambiente laboral, ¿verdad? Entonces, en esa línea me voy a agradecerte y esas son como mis reflexiones. Correcto, muchísimas gracias. Realmente yo veo, digamos, estoy completamente de acuerdo con vos y más que tenerlos definidos, sensibilizar a la gente, porque a veces están escritos ahí, pero la gente ni los vuelve a ver, ¿verdad? Entonces, es tenerlos claros, es sensibilizarlos, es tener bien claro también que la gente sepa cuáles son, digamos, las diferentes líneas para hacer las denuncias, dónde lo puede hacer, cómo lo puede hacer, qué características tiene que tener, ¿verdad? Todas esas cosas yo creo que son, digamos, sumamente importantes para que este proceso sea exitoso, ¿verdad? No sé si alguna otra persona quiere abrir el micrófono. Quiere abrir el micrófono y comentarnos un poco qué le pareció la exposición, si le agregarían algo. Nuestro aporte debe ir dirigido a la prevención, dice Ania Lizano. Hay que trabajar en la educación y cultura dentro de las instituciones para que estos procesos fluyan de forma natural, correcto. Ya digamos que en automático sepan, ¿verdad?, que por ahí no es. Las denuncias pueden ser confidenciales y anónimas, sí, correcto. Lo que pasa es que a veces la gente no se siente como tan segura de hacerlo, ¿verdad? Puede ser que sean confidenciales y anónimas, pero de repente no se siente tan seguro. Entonces es brindarle a esos espacios la confianza que deben de tener. Con mucho gusto a todos. Doña Vera, yo creo que no hay más preguntas sobre esto. No sé si quiere usted ampliar un poco. Bueno, a mí lo que me parece es que es muy importante poder, estas situaciones se nos dan siempre, pero estamos como desenmascarando todos esos factores que nos hacen que actuemos como muchas veces actuamos, ¿verdad? Entonces, traerlo al área consciente, ¿verdad?, de la razón, del cerebro, y ver cómo podemos mejorarlo, transmitirlo a los compañeros, ¿verdad? Porque son situaciones que se dan, pero no sabemos por qué actuamos como actuamos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo tenemos que hacer para corregirlo y hacer para que muchísimas de esas conductas que son tabú o temas que son tabú en las instituciones, pues lo vayamos llevando a lo común, a ese vocabulario común, para que esté claro entre todos y entonces tengamos la confianza en el momento que lo vemos de hacer las observaciones. Cuando proceda la denuncia, por supuesto que estamos a la espera de que se mejore la normativa interna en las instituciones con respecto a las acciones para proteger a la persona denunciante, especialmente al
a los funcionarios, ¿verdad? No solamente lo de la confidencialidad, porque yo siempre les digo que eso de la confidencialidad legalmente es muy importante, pero éticamente lo que da es como lisa, ¿verdad? Porque ustedes saben que no es que alguien va a hacer un oficio para contarle al otro que lo están denunciando y quién lo está denunciando, pero eso no genera ninguna seguridad porque es muy difícil determinar legalmente que se dio esa situación. Entonces, tiene que ir aunado a eso una serie de herramientas como que le garanticen al funcionario de que no lo pueden mover de puesto, no solamente de plaza, porque a veces con la misma plaza lo manda a Siberia, como decían antes, pero no solamente, entonces que no le quiten, no lo muevan de la plaza, sino de su puesto, ¿verdad? Y una serie de protecciones más que tienen que estar establecidas en el reglamento interno, especialmente para que eso se vaya dejando de ser tabú y podamos apoyarnos y corregirnos unos a otros, ¿verdad? Con el debido respeto. Porque hay cosas y hay aspectos que no solamente tienen que ver con el incumplimiento de normas legales, sino actuaciones no éticas que van a tener consecuencias muy serias que puede ser que no están normadas o que legalmente es imposible hacer como el relato de lo que pasa o los hechos, con lo que llega a una situación de consecuencias muy graves, ¿verdad? Pero que no se puede determinar, ¿verdad? Pero el daño que se hace a la institución es muy grande. Entonces eso es importante. Quisiera saber si les parece bien esta forma de taller o de exposiciones, porque vamos a seguir haciéndolas y van a seguir haciéndolas compañeros de las comisiones, ya sea que me avisen que quieren participar y si no, yo también estoy buscando algunas personas para que sean las expositoras. Nosotros les facilitamos la información que está en esa página, ¿verdad? Primero yo les hago, les saco todo el material para que luego se puedan ir y encontrar ya en la página porque está un poco para nosotros desorganizado, ¿verdad? Nos ha costado entender cuál es la secuencia que se debe seguir y que lo puedan hacer. Como ustedes vieron, Jensi grabó encima del video que estaba en inglés. Igual lo hizo ahí se me fue el compañero Adolfo, ¿verdad? En febrero y, o sea, son cosas que vamos aprendiendo y que nos van sirviendo porque esto mismo, lo importante es que ustedes lo puedan reproducir en sus instituciones, ¿verdad? Porque ya esto sí va directamente para ser transmitido a todo el personal. Y entonces, de esa manera, no depender tanto de la Comisión Nacional o de que aparezca alguien que dé una charla, sino que ustedes se vayan preparando y pudiendo atender eso. Alguien tiene una mano levantada, pero no sé quién es. No, soy yo, doña Vera. Bueno, muy buenas tardes para todas, para todos. Es un gusto estar con ustedes. Jensi, muchas gracias por la información que nos has brindado. En realidad me parece muy importante, me parece muy clara también. Este tema relacionado con el comportamiento moral, que es un tema que ya nos ha explicado ahí doña Vera bastante, y esto que nos habló Jensi ahora del mudo moral y esta ceguera son temas importantes, principalmente porque cuando la otra vez yo les comentaba, les hablaba sobre esto, hablábamos de 4 pasos para hacer una mejor versión y el primer paso a dar es tener una conciencia moral. Y esta conciencia moral se trata de pues conocer y saber que este tipo de cosas existen. Saber, como nos dijo Jensi en algún momento, de
que todos, a pesar de que nos consideramos personas muy éticas y muy morales, pues algo de poco éticos también tenemos. Y entonces ahí empezamos a dar un primer paso con este tema de la conciencia moral, del conocer que estas cosas existen, percibir cuáles son las dimensiones éticas de los problemas que cada uno de nosotros enfrentamos. Pero habían otros pasos ahí que me permito ir repasar rápidamente. Uno que es el tomar las decisiones morales, que es esa capacidad de decidir qué hacer, qué pasos, después de haber identificado los posibles sesgos éticos, vamos a dar. Esa reflexión, ese pensar antes de actuar, que ya también nos lo recalcaron anteriormente, ¿verdad? En realidad no es que hay que sentarse a leer los libros de Kant o de Adela Cortina o de cualquier otro autor de la filosofía o de la ética para poder hacer este tipo de reflexión. Este tipo de reflexión lo podemos hacer cada uno de nosotros, todos estamos en capacidad de esto. Había un tercer paso que era la intención moral, porque ya conocido todo esto y uno pensando en qué podría uno hacer para mejorar, pues lo que se necesita es tener la intención. O sea, es esa verdadera intención de hacer lo correcto. Porque si no tenemos ese legítimo deseo de hacer lo correcto, entonces debe ser un poco difícil, ¿verdad? Al final, actuar de manera correcta, actuar de manera ética. Y había un último paso que es tan importante como los anteriores, que es la acción moral. Y la acción moral, como el nombre lo indica, es eso, ¿verdad? Es ponerse manos a la obra y actuar de manera consciente y consistente con esos pasos anteriores. Así es que debemos de actuar de manera tal que en el transcurso de nuestro andar, al final del camino, nos sintamos todos orgullosos de la ética que nos acompaña a cada uno de nosotros. Vean que estos son ejercicios puramente de ética, ¿verdad? Porque generalmente teníamos más ejercicios que tienen que ver con la parte legal, ¿verdad? O sea, ya conflictos de interés, que ya cuando se llevan a cabo tienen que ver con el cumplimiento de normas legales, pero esto hace reflexión no solamente a temas que puedan estar relacionados con cumplimiento de normas legales, sino a todos los actuarios, las personas que pueden no estar normados legalmente, pero que son incorrectos, ¿verdad? Y que debemos tener en cuenta y actuar en consecuencia, ¿verdad? El tener presente que existen esos sesgos, ¿verdad? Pero que además de los sesgos tenemos que tener presente que hay presiones que pueden ser sociales o de la institución, ¿verdad? Y también los aspectos situacionales que a veces nosotros juzgamos sin pensar en la situación en que se encontraba la persona, ¿verdad? Entonces, eso también es importante en la parte de ética, ¿verdad? Entonces, todo eso se convierte en herramientas que nos van a poder permitir mejorar éticamente como personas y también desempolvar el uso de la razón, ¿verdad? De que debemos ser cuidadosos cuando vamos a tomar decisiones, a pensar antes de actuar, especialmente cuando son decisiones importantes, nuevas, y a entender que debemos estar continuamente forjando el carácter para llegar a desarrollar en lo posible no solo los valores, sino virtudes, ¿verdad? Acuérdense que los valores siempre son un medio para alcanzar los objetivos y por eso son tan importantes en la vida de las personas
ya sea como valores o como virtudes, ¿verdad? Pero que en ese camino siempre debemos estar. ¿Alguno otro? Doña Vera, ahí cuando usted dice pensar antes de actuar, se me viene a la mente así como un flachazo, ¿verdad? Algo que dijo Rafa en algún momento en las exposiciones que nos ha dado el sistema, que nosotros tenemos que pensar cómo nos sentiríamos al final de cuentas si por un comportamiento lejos de lo ético, el día siguiente salimos en primera plana en un periódico, ¿verdad? Que eso puede ayudarnos a tomar una mejor decisión, o que nos ve nuestra familia el día siguiente en un periódico por un comportamiento lejos de lo ético, ¿verdad? Entonces, ese pensar antes de actuar nos puede evitar un montón de problemas, ¿verdad? Entonces, ahí quería rescatar ese detallillo, ¿verdad? Ese llamado a la reflexión siempre que tenemos que tener nosotros como personas y como funcionarios públicos, porque al final de cuentas, pues eso que nosotros llevamos como seres humanos siempre nos va y como individuos siempre nos va a ayudar de alguna u otra manera cuando está pegado a lo ético, a buenos resultados dentro de nuestro entorno laboral, social, familiar y demás. Muchísimas gracias a todos. Gracias a usted, Jensi, por todo ese esfuerzo, porque yo sé que significa mucho esfuerzo, a pesar de que le facilitamos el material, pues tienen que hacer un trabajo importante en tiempo y en esfuerzo, ¿verdad? Entonces, de verdad, muchísimas gracias.